Muy buenas tardes con todos. Damos inicio a la Conferencia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Perspectivas al 2050, a cargo de Defensa Civil Colombia. La exposición estará a cargo del coronel Martín Nieto. Gracias. Buenas tardes. En nombre del señor Mayor General Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, director general de la Defensa Civil Colombiana, presento un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Defensa Civil Peruana por invitar a la Defensa Civil Colombiana a este importante evento. Para mí es un orgullo poderles presentar hoy a ustedes el tema de la reducción del riesgo de desastres, dando una mirada retrospectiva y contemporánea en Colombia. La política general de gestión de riesgo de desastres debe ser una política de desarrollo que demanda que haya interdisciplinariedad, que sea transversal, que demanda día a día unos retos que debemos cumplir para garantizar la calidad de vida y el bienestar de los territorios. Por eso me parece supremamente importante estos espacios donde podamos compartir conocimientos y experiencias, complementando todas las líneas que tenemos nosotros de la gestión del riesgo de desastres. Pero es aquí donde nosotros podemos realmente conocer esas experiencias que se apliquen en beneficio de los territorios. El objetivo que tengo para hoy es desarrollar una agenda dando una información muy general del desastre de Armero ocurrido en el año de 1985, trayendo un enfoque internacional y nacional de la gestión del riesgo de desastres, presentando a ustedes unas consideraciones relacionadas con las políticas públicas y los procesos de la gestión del riesgo de desastres, y por último, darles a conocer un video de cómo la Defensa Civil Colombiana se articula a esos procesos de la gestión del riesgo de desastres. Armero, Tolima. El desastre que para Colombia partió en dos la historia de la gestión del riesgo de desastres. No solamente para Colombia, para la región. 1985 también tenemos el terremoto en México. Y desde allí se empezó a dar una mirada diferente al tema de la gestión del riesgo de desastres, profundizando ya en algo en la prevención, porque venimos de un esfuerzo de la atención. Pero ¿cómo nosotros vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a mitigar esos riesgos? ¿Qué era Armero? Un municipio ubicado al suroccidente de Colombia, al norte del departamento del Tolima, sobre la cordillera central en los Andes colombianos, con una altitud de 352 metros sobre el nivel del mar, una superficie de 414 kilómetros cuadrados, con más de 29,000 habitantes. Desde allí, este municipio muy pujante tenía una cabecera municipal con 15 barrios, 3 corregimientos y 15 veredas en el área rural. Su economía se basaba en la ganadería y en la producción agrícola, con un cultivo representativo de algodón, de sorgo, de arroz, un punto importante vial en el departamento del Tolima, con un clima tropical amazónico y una temperatura aproximada de 27 grados centígrados. Rico hidrológicamente, río Lagunillas, la Sabandija, tributarios del río Magdalena. Armero, 1985, como símbolo de la prosperidad y un centro regional de desarrollo. Por la industria algodonera, más de 500 hectáreas en ese momento estaban cultivadas en algodón. Esa dinámica agropecuaria también genera un incremento de la población, un incremento de la urbanización y del comercio en la región. Dinamiza la parte industrial. En ese municipio se creó la fumigación aérea. Allí unos pilotos de Europa y de Estados Unidos que participaron en la Segunda Guerra Mundial vinieron a implementar la fumigación aérea. Allí teníamos nosotros un voluntario
que tiene cerca de 50 años en la Defensa Civil colombiana y que como piloto fue el que la mañana del 14 de noviembre pues dijo que Armero había desaparecido. 5 pistas existían en Armero. Era el epicentro de comunicación vial al suroccidente, al Caribe y hacia la capital de la República, con un fortalecimiento bancario que no solamente estaba al servicio del municipio, sino de todos los municipios del norte del Tolima. Pero toda esta prosperidad, todo este desarrollo, toda esta felicidad que tenía Armero en ese momento, no lo dejaba recordar lo que nos había pasado en Colombia. Desastres que teníamos como el tsunami del Pacífico en el año de 1906, con más de 500 víctimas. El terremoto en Bogotá, que causó el desplazamiento de más de 30.000 personas. Bogotá en ese momento tenía 100.000 habitantes y 30.000 se desplazaron. Una explosión en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, unos vehículos que iban con explosivos y eso causó más de 4.000 muertes. El incendio de la Torre de Avianca, el tsunami y terremoto en tsunami que causó más de 400 muertos y 1.000 heridos. Y el terremoto de Popayán un año antes, que también dio un impacto de más de 250 muertos y 1.500 heridos. Esa prosperidad, le decía Armero, olvidémonos de estos desastres. Pero al lado iba un marco normativo, una hoja de ruta en la parte de prevención y atención de desastres, que definitivamente tenía debilidades. Y vale la pena mencionar la Ley 49 de 1948, que crea el Socorro Nacional en Colombia, específicamente orientado al auxilio de las víctimas de los desastres y de las emergencias. En 1979 se crea la Ley 9, que emite unas medidas sanitarias y crea unos comités de emergencia territoriales. En 1982, el decreto 3489 da una estructura como de mayor peso para la atención de las emergencias. Pero ya empieza a considerarse el tema de prevención, el tema de vulnerabilidad, de atención y de reconstrucción, para llegar en el año de 1984 a desarrollar el decreto 1547, que habla del Fondo Nacional de Calamidades, que es una cuenta especial para apoyar todas las situaciones de emergencias. Y encontramos en medio de este olvido y en medio de este marco normativo, siempre vigente el volcán Nevado del Ruiz. Un volcán que lo clasifican como compuesto, con 3 edificios, 2 conos y un cráter con una profundidad de más de 250 metros, que se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, con unas erupciones normalmente con lahares, y que se encuentra a 50 kilómetros de Armero. Armero queda en el Tolima, pero en el departamento de Caldas está en menos de la mitad de distancia y lo ve uno todos los días desde Manizales. Armero nunca veía el volcán, nunca veía el Nevado del Ruiz. Por eso la ceniza y todo lo que pasaba, decían, eso impacta por allá en Manizales, pero a nosotros no nos puede llegar eso nunca. Pero la historia nos dice que sí habían erupciones. 1595, donde hubo una erupción con fuegos piroplásticos que solamente tuvo unas afectaciones a las viviendas. Posteriormente, en 1845, sí hay un flujo, ¿no? Lahares que causan más de 1.000 muertos en los ríos, o las poblaciones que estaban en los ríos anexos al volcán Nevado del Ruiz. En la década de los 80 ya habían unos estudios. Investigadores desarrollaron tesis de doctorado en geología en Estados Unidos. Estudio geológico desarrollado por investigadores de Francia. Un proyecto geotérmico desarrollado por italianos con la central eléctrica de Manizales. Ya había un estudio. Hay una serie de sismos y una serie de erupciones mínimas
que definitivamente nos daban una alerta, nos daban un mensaje. Y ese león dormido seguía allí. Manizales, el alcalde, en marzo de 1985, que es del departamento de Caldas, no del Tolima, decreta la creación de una comisión técnica para realizar estudios del volcán Nevado del Ruiz. Se instalan en el mes de julio de ese mismo año unos sismógrafos muy básicos. El sismógrafo se instala, pero la persona iba, sacaba el reporte y prácticamente 24 horas después casi se tenía el conocimiento técnico. ¿Qué era lo que estaba diciéndonos el sismógrafo? Había un trabajo de la Defensa Civil colombiana con otros organismos de socorro, de prevención en las veredas, de socializar un poco el riesgo, pero pues esto es muy difícil cuando la gente no lo comprende, no conoce que hay un riesgo, lo ve lejano. Y a petición del gobierno nacional, en el mes de octubre, esa comisión técnica presenta el primer mapa de riesgo volcánico. Ustedes pueden observar que hay una zona que por el sismo resulta afectada, pero los flujos de lodo llegan hasta Armero. Y esto se presentó a todos los niveles políticos. Hasta Bogotá fueron a presentar esto. Y le dijeron, mire, el riesgo está allí. Pero definitivamente, ¿cuál fue la mejor opción? Esa ciudad pujante, rica, con plata. ¿Cómo vamos a alarmar la gente? Se van a desvalorizar los predios. ¿Cómo vamos a evacuar una población que está en crecimiento permanente? Y desde ahí comienzan las fallas. Desconocer estos estudios técnicos frente a una no comprensión ni percepción real del riesgo por parte de las comunidades. Es así como el 13 de noviembre, pues este mapa se hace realidad. Aquí vemos donde se une el río Azufrado con el río Lagunillas. El sismógrafo del día del desastre, que muestra la intensidad. Todo lo que estaba previsto técnicamente se estaba cumpliendo. A las 23:30 horas llega el primer LAR, que nos permitió 2 horas antes que Casabianca y otros municipios dijeran hubo una erupción del volcán Nevado del Ruiz. 2 horas después llegó el primer LAR al municipio de Armero, 27.000 metros cúbicos por segundo. Posteriormente llegaron otros LARes que duraron hasta la 1 de la mañana. ¿Qué nos causó? 25.000 muertos. 500 niños que después del desastre no hemos encontrado. 6 niños aparecieron nomás porque no había ese servicio de respuesta que nos permitiera el reencuentro después del desastre. Hay un libro donde está relacionado todos los niños que se desaparecieron. Y todo el impacto económico que producen los desastres, el impacto en el PIB regional y nacional. Por favor, el video.
Nosotros sentimos que eso pegó palos y piedras y por ahí un resto de niños llorando con pies partidos, brazos y que no pueden andar, por allá están metidos. Y hay son 5 hermanos y el papá y la mamá que no los encontró. Solamente usted sobrevivió nomás. En la granja, en todas estas zonas vivas, en los árboles. Lo imposible es llegar hasta ellos. A las 3 de la tarde estaba cayendo ceniza, ¿sí? Y yo le dije, mami, está cayendo ceniza. Y como a los 5 minutos la llamó mi tía, la de la alcaldía, y le dijo que iba a explotar eso, que tuviéramos cuidado. ¿Por qué no se fueron? Porque mi mamá dijo que no fuéramos para una parte alta, ¿sí? Y papá dijo que no nos fuéramos, que no pasaba nada. A mí me sacaron ahora en el helicóptero. Quiero formar en Cali a mis hermanos. Mi mamá murió. Mi hermana no sé dónde va y el otro hermano también murió. Porque no aparece, pues no sé la vida. Lo único que sé es que mi mamá sí veía conmigo y luego me la quitó. El mundo llora al ver morir ante las cámaras a la pequeña Omaira, quien se convierte por su infinita valentía en el símbolo de esta tragedia. ¿No estás aprisionada? Una pared. Una pared. Pierna. Ay, quiero decir unas palabras. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. ¿Cuántos territorios prósperos tenemos así en Perú, en Colombia? Que quizás somos indiferentes a lo que está pasando. Quizás políticamente no nos conviene hacer un reasentamiento, una reubicación, porque económicamente estamos muy bien, pero este desastre fue lo que nos hizo dar otra mirada en Colombia. Toca reducir el riesgo de desastres, toca prevenirlo, no esperar esto. Totalmente la percepción desviada de una realidad, de un contexto que va a impactar, perdiendo vidas y afectando a las comunidades. Las lecciones aprendidas después de... Hay un esfuerzo de los gobiernos por empezar a conocer el riesgo. Y desde el punto de vista del servicio geológico, pues tenemos la instalación de unos observatorios vulcanológicos y sismológicos al suroccidente de Colombia. Tendremos que empezar a hacer ese monitoreo de los volcanes. Allí tenemos que empezar a trabajar. Y se empiezan a desarrollar unas líneas de evaluación y zonificación de amenaza volcánica, desarrollando en cada volcán un mapa geológico, la investigación histórica. Estos son de periodos de retorno. 1595 nos lo estaba diciendo. ¿Cuál es el periodo de retorno que tengo yo en mi territorio? Y se desarrollan diferentes modelamientos frente a los procesos de los volcanes. De igual manera, ese monitoreo pues ya cuenta con unos equipos que en la medida que la tecnología lo permite, los han desarrollado. Hoy el Servicio Geológico Colombiano tiene más de 677 estaciones de monitoreo de diferentes clases. Porque no es que yo pueda decir, el volcán, la erupción, no, yo la puedo evitar, no, pero sí puedo hacer el conocimiento del riesgo, la prevención con la vulnerabilidad de las personas.
Hay unos sensores que ya nos permiten tener información en tiempo real, que nos permiten hacer los modelamientos en tiempo real. Se establecen unos niveles de actividad volcánica diferente a los niveles de alerta, porque eso depende del proceso del volcán, no del proceso externo. Entonces se establecen unos niveles y en el marco normativo pues se crea en el 87 la Oficina Nacional de Atención de Desastres. Se empieza a fortalecer ese proceso del conocimiento del riesgo, de identificar sus causas, de irnos a la causa del riesgo, de detallarnos en las características de los fenómenos y de la vulnerabilidad de esos escenarios de riesgo, de comunicarlo, de monitorearlo, de ir al detalle de los riesgos para poder nosotros realizar una adecuada intervención. Y allí tenemos que establecer unos roles y responsabilidades como sistema. Roles que tenemos todos los que estamos presentes aquí en este escenario. Unas responsabilidades que tenemos no solamente de la respuesta, sino que como actores de un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tenemos una responsabilidad en conocer y reducir el riesgo y cuando se materialice, dar un adecuado manejo. Y desde allí se empieza a proyectar ese Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que ayer en INDECI lo veíamos. Pero antes de entrar a hablar de lo nacional, de lo de Colombia, me parece importante hacer referencia al enfoque internacional. ¿Cómo ha sido esa evolución del tema de la gestión del riesgo de desastres? Donde épocas atrás iniciamos con los conceptos de emergencia, pasamos a un riesgo de desastre enfocado específicamente a la ayuda humanitaria. Posteriormente damos una mirada ya al concepto de vulnerabilidad, que muchos autores, Wilche Chaus, Omar Daría Cardona, Alan Lavelle nos lo presentan con diferentes variables, que es diferencial en cada uno de los territorios. Posteriormente, ya en los 90, hablamos de reducción de los desastres naturales, concepto que estaba muy alineado, porque los desastres no son naturales, sino siempre hay la intervención del hombre, pero para esa época estaban muy alineados a los fenómenos naturales. Por eso lo denominaron así, el Decenio Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales. Y llegamos a un marco de Sendai pensando en la reducción del riesgo. Y ahora hablamos de riesgo sistémico, ahora hablamos de resiliencia y va avanzando el concepto y las matices y las aristas de la gestión del riesgo de desastres en el mundo y en cada uno de los territorios. Pero este año nos presentan este documento, el informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. ¿Qué está haciendo? Está evaluando cómo ha sido el comportamiento frente a las agendas globales y cuál es la situación actual frente al marco de Sendai 2015-2030. Están allí haciendo una evaluación. ¿Y qué nos muestra? Muertos en aumento. De pronto en el 2019 tuvimos en la región, en el contexto general, una disminución pequeñita, pero con la pandemia se disparó, a pesar que la pandemia no es un desastre, es una emergencia de salud pública, la consideramos nosotros desde el contexto colombiano. Las personas afectadas directa o indirectamente por los desastres siguen en aumento y algo que es inherente, aumentan cada vez más las pérdidas económicas. Pero también nos presentan unos impulsores del riesgo, que muchas veces observamos la amenaza y la vulnerabilidad, pero no observamos en nuestro territorio qué está pasando con esos impulsores del riesgo. Dentro de ellos relacionan la degradación ambiental, que allí está inmerso
la pandemia COVID-19, porque pregunta uno, bueno, y ese impulsor que nos está cambiando la dinámica como ha sido la pandemia, ¿dónde está? Está relacionado con la degradación ambiental frente al contexto de un hombre traer la enfermedad, de un animal traer la enfermedad a un hombre. Enfermedades zootécnicas. Y allí nosotros empezamos a darle otra mirada al contexto de los territorios en el riesgo de desastres. El impacto del cambio climático, todo lo que nos trae los efectos de los gases, efecto invernadero, ¿cierto? Ya ahora en Colombia ya no es temporada de riesgo, muchas veces más por culpa del hombre y el modelo de desarrollo. La inestabilidad política, la criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria, la crisis hídrica, esta deficiencia en la gobernanza, entendiendo que la gobernanza es totalmente diferente a esa gobernabilidad, a esa estructura descendente de la autoridad suprema y de para abajo me cumplen todos, pero que no está contabilizando un activo como es la comunidad. Por eso la gobernanza es un modelo de gobierno donde el actor principal tiene que ser la comunidad, llegar a los territorios. Allí es donde tenemos que impactar nosotros. Podemos sacar todas las políticas, podemos desarrollar otras 10 agendas, pero si esto no llega al foco, que es la comunidad, no va a tener ningún impacto. El desarrollo urbano mal planificado, estamos hablando del ordenamiento territorial, del uso de los suelos, que si esto se convierte en una posibilidad de ingresos para un gobernante, para una persona en su momento, pues el impacto no le va a interesar. Construyamos en ese escenario de riesgo de nivel alto el edificio, que eso no pasa nada. Alguna vez en un espacio académico veía por acá en Perú un escenario donde han construido, que nos ha pasado a nosotros también en Colombia como 4 veces ya, el edificio muy bonito, pero después ¿qué pasa, no? ¿Y qué pasó con los estudios, con las licencias ambientales, con todo lo que había? Ese uso del suelo mal planificado nos está impactando. Estos instrumentos de planificación, como son los planes de ordenamiento territorial, que en Colombia tienen una vigencia de 12 años, tenemos que estar actualizándolos permanentemente, porque el escenario de riesgo va cambiando. La Tierra, el mismo planeta es dinámico, pero el escenario de riesgo también. Y allí desarrollamos una serie de instrumentos de planificación que quizás el escenario de riesgo del plan municipal es totalmente diferente a lo que está contemplado en el plan de ordenamiento territorial. Y estos son impulsores que van a generar que los desastres sigan en aumento. El desplazamiento y la migración, lo hemos hablado con las personas que me han acompañado estos días aquí en Perú. ¿Cómo impacta la migración, esa ocupación de terrenos en las afueras de nuestras ciudades que van generando? Y ahora viene el equilibrio. En Colombia, ¿cómo hago yo como gobernante que tengo que garantizarle los derechos humanos a estas personas? Pero para mí quizás me conviene más que se instalen donde quieran y que la próxima vigencia del otro gobierno responda. Ya le queda el problema a él, no me quedará a mí, que se instalen donde quieran. Es más, el concepto de la gestión del riesgo de desastres pareciera que la reducción siempre estuviese en un segundo plano para beneficio de un gobernante. Porque cuando hay un desastre, siempre, cuando hubo el movimiento en masa en la Vía del Llano, en Colombia, que ha afectado muchísimo, siempre hablábamos con el alcalde y me decía, oiga, coronel, hoy me llaman todos los ministros, me acaban de dar 4.000 millones de pesos. Entonces, y el show mediático muestra un resultado, vamos a hacer unos puentes, unas obras,
Y eso le impacta más que decir, yo estoy haciendo una obra de mitigación o estoy capacitando a la comunidad en los escenarios de riesgo. En el enfoque nacional, pues les decía, teníamos un Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres que desde 1989 hasta el 2012 estuvimos desarrollándolo con diferentes enfoques, pero que en el año 2010 al 2011, cuando nos llega el fenómeno de la Niña, nos muestra que ese sistema tenía unas falencias y que tocaba darle una mirada diferente, romper esos paradigmas de pasar de gestionar lo público a gestionar el riesgo de desastres. Que definitivamente teníamos que conectarnos el proceso del riesgo, hacerlo transversal a todos los procedimientos y a todos los procesos de todas las entidades públicas y privadas. Que se requiere una estructura adaptada a la realidad de los riesgos, donde esto sea más de coordinación que de jerarquía. Tiene que haber alguien que dirija la orquesta, pero no puede haber alguien que se pase a establecer una jerarquía. Fortalecer el elemento territorial. Desde la Constitución del 91 hemos hablado de una descentralización y allí se le da esa potestad a los gobernadores y a los alcaldes. Respondan ustedes por la gestión del riesgo, diríjanla. Pero le queda a veces complicado cuando tenemos una dirección que centraliza los recursos para una ejecución descentralizada. Ahí se rompe ese equilibrio porque no tiene quizás el gobernante de departamento, de municipio, los recursos suficientes. Hacer un esfuerzo en la planificación en todos los niveles y entender que hay una articulación de la gestión del riesgo de desastres con la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. No podemos ir por diferentes vías. Y en ese contexto nos permite nosotros llegar a la Ley 1523, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres vigente en Colombia desde el año 2012, con unos componentes, con unos integrantes público, privado y comunitario. Quiere decir que el sistema somos todos y que los que dirigen la gestión del riesgo en Colombia está en cabeza del señor presidente, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el delegado por el presidente a nivel nacional, los gobernadores y los alcaldes. A ellos se le ha dado esa misión de dirigirla. Y existen 6 instancias de orientación y coordinación, que es el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un Comité Nacional de Conocimiento, otro de Reducción, otro del Manejo de los Desastres, y todos con unos consejos departamentales, distritales o municipales, que son las personas que nos van a asesorar, ¿no?, para la toma de decisiones. Y pues ahí encontramos una serie de actores que no voy a entrar al detalle por tiempo. Pero Colombia sigue presentándonos unos fenómenos amenazantes. En la parte de sismología, en la amenaza sísmica, pues estamos ubicados en la convergencia de 3 placas litosféricas, NASA, Caribe y Suramérica. América del Sur, perdón, con un retorno de periodo en estos mapas. Tenemos 27 volcanes, de los cuales 21 están activos y están siendo monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano. Unos procesos de inundación que por la misma estructura del terreno y por estos periodos bimodales de precipitaciones, pues facilitan que haya una parte más o menos del 18% del territorio propensa a las inundaciones. La vulnerabilidad del agua, esa temporada seca o de menos lluvias, que en muchas partes, especialmente en el Caribe y en la zona andina, nos afecta. Los movimientos en masa, pues la misma parte tectónica que tiene Colombia, esta estructura tectónica, pues nos permite tener ser vulnerables en un 20% de probabilidad alta y un 4% muy alta. Y los incendios de cobertura vegetal, que en un contexto normal, pues se dan en las temporadas secas. Y a pesar de todo esto que hemos desarrollado y los esfuerzos
muy importantes que se han hecho, seguimos con los desastres. Fenómeno de la Niña, más de 3.600.000 personas afectadas. La sequía en La Guajira, que creo que ustedes han visto en noticias, la parte norte de Colombia que limita con Venezuela, un terreno árido, que allá es muy escasa el agua. Salgar, Antioquia, en el año 2013, con más de 300 personas afectadas. Llamamos 8 días antes a la alcaldesa, necesita que organicemos una junta de defensa civil. No, gracias, no quiero nada. A los 8 días estaba llamándonos para que atendiéramos la emergencia. Mocoa, Putumayo, 2017. Más de 15.000 personas damnificadas. Y entonces uno dice, venga, ¿y cómo es que el río se llevó todo esto? Porque la historia nos había mostrado que el río antes pasaba por ahí. Hasta el huracán Iota, en noviembre del año pasado, que tuve la oportunidad de estar antes, durante y después del huracán, primer huracán, categoría 5 en Colombia, con una destrucción del más del 95% de Providencia y una afectación grandísima en San Andrés, que definitivamente nos obliga a pensar que tenemos más retos frente a la gestión del riesgo de desastres, sin contar todo el impacto económico, de inversión y de respuesta, en el momento de respuesta, cuánto tenemos que hacer nosotros. Pero la pregunta para los gobernantes es, ¿la reducción del riesgo de desastres qué? ¿Es un gasto o una inversión? Y habla uno con unos gobernantes y dice, qué pena, coronel, yo no voy a hacer ese gasto. Qué lástima que pensemos que la reducción del riesgo es un gasto, es una inversión que va a salvar vidas, que es lo más importante. Y aquí, frente a estas políticas públicas y a estos procesos que hemos hablado de la gestión del riesgo de desastres, si me permiten, quisiera hacer unas consideraciones que están muy arraigadas a lo que yo pienso, ¿no? Como persona, no solamente como entidad, que definitivamente debemos comprender las nuevas dinámicas del territorio. Nosotros no podemos ver la pandemia como algo que se acabó, porque ahorita viene 2022 y 2023 viene un impacto económico. Este informe regional nos dice que vamos a tener un nivel de pobreza aumentado a un 35%, de pobreza extrema a un 17%. ¿Y cuántas necesidades básicas insatisfechas se nos pueden aumentar? Entonces el escenario nos tiene que preocupar. Es una dinámica que por consiguiente va a crear unos escenarios de riesgo nuevos, porque hay gente que no tiene cómo sostenerse en un sitio y va a tener desplazamiento, va a haber una migración, van a haber una serie de factores que impactan en las comunidades que están en los territorios con los riesgos de desastres. Tenemos que pensar el riesgo con un enfoque sistémico, holístico, que nos permita a nosotros dar una mirada detallada, mirarlo desde todas las aristas, no desde la matemática del riesgo de amenaza y vulnerabilidad, mirarlo desde el contexto de los cambios globales, desde el mismo contexto geopolítico, que pasamos de una geopolítica clásica a una geopolítica dinámica con otras variables que impactan en la toma de decisiones de los gobernantes. Eso tenemos que traerlo y evaluar este riesgo sistémico, que es el nuevo concepto que se maneja más que la aritmética del riesgo. Una discusión en que este tema de la gestión del riesgo de desastre no es de poder. Esto es de liderazgo y de responsabilidad. Responsabilidad de todos nosotros, porque todos los que estamos aquí sentados, por ser entidades del Estado, tenemos una responsabilidad de la seguridad, del bienestar, de la calidad de vida. Porque definitivamente tenemos que enfocarnos a promover la resiliencia. Y aquí hay una herramienta que está para el 2030, que es Making Cities Resilient, que es el desarrollo de las ciudades resilientes, donde tenemos que darle a la comunidad las herramientas para comprender el riesgo. Y cuando comprendo el riesgo,
Cuando lo percibo con una realidad, me permite desarrollar unos instrumentos de planificación acordes a esa realidad del territorio. Y cuando conozco esa realidad del territorio, puedo desarrollar estrategias para ser más resiliente. ¿Cómo voy yo a resistir el impacto de un desastre y cómo me voy a recuperar? Pero nos vamos a recuperar creando nuevos escenarios de riesgo. La recuperación es, como lo hicimos en Armero, ¿qué hacemos con toda esta gente? Arranquen para Ibagué. Allá en Bogotá hay un barrio que es de las personas damnificadas por el desastre de Armero. Le cambiamos la dinámica cultural, sociocultural, su economía, sus costumbres. Lo sacamos de su área de que desde niños estuvieron y se enfrentaron a una nueva dinámica social. Esto es lo que tenemos que preparar nosotros. Dar a la gestión del riesgo de desastres un tratamiento no sectorial reactivo. Tenemos que darlo como un tratamiento multisectorial proactivo, preventivo. No ir a hacer las cosas después de, y donde todos los sectores se unan para reducir el riesgo. Fortalecer la gobernanza. Aquí tenemos que llevar los instrumentos de planificación a territorio. Comentaba ayer, hace 15 días estuve como en una comunidad en el río Ariari, en el Met, y me decían los campesinos, oiga, don Martín, pero es que, ¿cómo hago yo? Usted viene a decirme hoy que tengo un riesgo por inundación y yo pago impuestos, tengo aquí la escritura de mi territorio, ¿por qué el gobierno no me ha dicho que esto está mal y que yo estoy en una zona de riesgo? Es que esto es nuevo. Ya los territorios están construidos. Tenemos que desarrollar las estrategias para que ellos entiendan que el río no es el que se les está metiendo. Se metieron al río y yo tengo un riesgo. Y para eso tendremos que desarrollar unas estrategias, unos sistemas de alerta temprano, tener unos planes de evacuación, en fin, porque ya está el riesgo, pero tenemos que mitigarlo, reducirlo. La comprensión y percepción del riesgo comunitario, totalmente necesario para que no haya esa indiferencia que tuvo Armero en 1985. Pero es que eso nunca se va a caer, eso nunca va a pasar. Cuando yo tengo ese concepto, pues no voy a comprender el riesgo como es. La teoría de construcción social del riesgo, donde todos nos involucramos como actores y como responsables. Recuperar esa visión colectiva de bienestar. Hemos perdido ese sentido comunitario, que lo que yo hago le puede impactar a otro. Más que políticas, tener una voluntad política. Desde los mismos gobiernos, conocer la gestión del riesgo de desastres. En esa misma visita que yo hice, me decía el alcalde, coronel, con mucho gusto miramos toda esta parte del riesgo que usted me dice y toda esa parte, pero es que estos 15 días tengo las fiestas y ahí sí estoy muy ocupado. Vienen las fiestas más importantes del municipio, pero en 15 días, coronel, le prometo que nos sentamos y miramos todo el escenario. Dios quiera que con estas lluvias que tenemos allá en Colombia no vaya a haber un impacto y unos muertos y unas pérdidas en ese municipio, donde la fiesta, el desarrollo económico es más importante que salvar las vidas. La gestión del riesgo tiene que ir de la mano con la gestión ambiental. No culpemos más a la naturaleza y al cambio climático. Culpémonos qué estamos haciendo como seres humanos. Culpémonos qué modelo de desarrollo tenemos en nuestros territorios. Unos modelos de desarrollo que están impactando la naturaleza. Unos modelos de desarrollo que están totalmente alejados de la realidad, donde ven la naturaleza como un actor de producción, pero no la naturaleza como un actor que tenemos que proteger. Por eso hay muchos autores que hablan ahorita, ¿dejamos el desarrollo sostenible o nos vamos a un desarrollo sustentable? Donde la dinámica y la visión cambie. Producir conservando y conservar produciendo. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio bioeconómico? Totalmente,
Ahí habla y nos trae la teoría del trade-off. Hay un impacto, pero también hay unos beneficios que vienen después de ese impacto. Que si hay un impacto, yo tengo que tener la capacidad de restauración. ¿Cuántos de nuestros territorios no tienen esa capacidad de restauración? Y apropiar el conocimiento en la comunidad, que lo conozcan, que ellos sepan que están en peligro, pero entender que hay una vulnerabilidad. El fenómeno natural va a seguir, va a estar presente en nosotros. ¿Cómo intervinimos esa vulnerabilidad, que es lo primordial? Y por último, tener esa herramienta valiosa, que es la educación. La educación dando una mirada no solamente a lo profesional, a la educación superior, donde hemos avanzado en el caso de Colombia, hemos avanzado, tenemos los posgrados, las maestrías, viene el doctorado, toda esa investigación científica, todos esos estudios técnicos están fortalecidos. Pero hay un gran trabajo que hacemos muchas veces en preparar la gente para la respuesta. ¿Qué tanto la estamos preparando para conocer el riesgo? ¿Qué tanto saben ellos de los fenómenos amenazantes? ¿Qué tanto saben de la vulnerabilidad? ¿Cómo me hago más vulnerable o cómo me hago menos vulnerable? Tenemos que ir a esa parte técnica. En la Defensa Civil Colombiana tenemos 4 programas técnicos laborales por competencia, que es para darle esa competencia en su trabajo a una persona que tiene un 9º grado de bachiller. Pero tenemos que llevarlo allá y tenemos que ir a esa educación informal con seminarios, simposios, cursos, capacitaciones, charlas de sensibilización que le lleguen al territorio. Que vayamos a las comunidades y no lleguemos con un chaleco o un uniforme y digan, uy, otra vez otra encuesta. Mínimo ahorita me dejan unas ollas y se van y vuelven dentro de un año después de que ya me haya inundado. Esa es muchas veces la realidad que pasa en los territorios. Desde la Defensa Civil Colombiana somos 283 funcionarios, más de 63.000 voluntarios, distribuidos en 25 seccionales y 4 oficinas operativas, que cubre el 97% de los municipios en Colombia. Somos una entidad que nos da la posibilidad de ser entidad, pero también comunidad con una capacidad. Nuestros voluntarios son la columna vertebral de esta entidad y es una fortaleza que tenemos. Desarrollando programas no solamente de gestión del riesgo de desastres, sino de acción social y de gestión ambiental, teniendo en cuenta que es una línea que va de la mano, la acción social y la gestión ambiental articulado como tal. Y cierro con un pequeño video de la Defensa Civil Colombiana, como resumen. La Defensa Civil Colombiana desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental para contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la población en el territorio nacional y responder a compromisos de orden internacional. Nuestros funcionarios y voluntarios están capacitados para realizar acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de emergencias y desastres. Realizamos atención a población vulnerable, acciones de articulación interinstitucional y entrega de ayudas humanitarias. Para la prevención y mantenimiento del medio ambiente, adelantamos actividades de protección de especies y ecosistemas, ecoturismo, sensibilización y capacitación, además de trabajar para mitigar el cambio climático. Contamos con 3 escuelas que capacitan y entrenan a nuestros voluntarios en 12 cursos de nivel especialista, comités móviles de instrucción regional que realizan 6 cursos de nivel intermedio, y tenemos la capacidad de dictar 4 cursos de nivel básico en todas nuestras seccionales en el país. Somos la institución social y humanitaria más grande de Colombia, siempre preparados cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos uniformados de naranja, somos líderes, somos voluntarios, somos la Defensa Civil Colombiana, listos en paz
o emergencia. Bien, con esto doy por terminada la ponencia, agradeciéndole mucho la atención y espero que podamos seguir articulados. Mi general, muchas gracias. Y usted sabe que cuenta con la Defensa Civil Colombiana para apoyarlos en lo que podamos. Muchas gracias. Agradecemos al coronel Martín Nieto de la Defensa Civil Colombiana por su excelente posición. Brindémosle, por favor, un fuerte aplauso nuevamente. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la Conferencia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Perspectivas al 2050, a cargo del expositor coronel Martín Nieto.